SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis esta noche, Manuel Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Buenas noches. Y Ángel Munarriz. Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy se ha producido una noticia que es muy relevante y que no puede quedar por debajo del radar informativo. Uno de los vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial se ha aliado con los vocales conservadores y ha evitado que la comisión clave que gobierna el Poder Judicial pase a tener una mayoría progresista. Seguirá teniendo una mayoría conservadora gracias al voto de ese vocal que en su día propuso Sumar. Esa comisión clave es la comisión permanente. Para entendernos, es la sala de máquinas del Poder Judicial. Ahí se toman las decisiones más importantes. En su día, cuando el PSOE y el PP desbloquearon la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pactaron una composición que era 10 vocales progresistas, 10 vocales conservadores y la presidenta Isabel Perelló, que teóricamente también era progresista, era la progresista que aceptaban los conservadores. Y enseguida tomó distancia respecto al resto de progresistas. Pues bien, la comisión permanente del Poder Judicial, esa comisión, como les digo, clave, hasta ahora estaba formada por la presidenta Perelló, 4 vocales conservadores y 3 vocales progresistas. O sea, tenía mayoría conservadora. Esto hoy podía haber cambiado. Los progresistas iban con una propuesta en la que, además de la presidenta, los progresistas pasaban a tener 4 representantes y los conservadores se quedaban con 3, que es el equilibrio de poder que se había pactado al inicio del mandato, que era ir rotando y que cada año la mayoría la tuviera una de las familias. Esa propuesta, que iba a generar una mayoría progresista en la comisión clave, esa propuesta podía haber salido adelante hoy si todos los vocales progresistas y la presidenta Perelló la hubiesen apoyado. Pero tanto la presidenta Perelló como uno de los vocales propuestos en su día por Sumar han terminado haciendo que esa propuesta progresista naufrague y han votado con el bloque conservador. Ese vocal propuesto en su día por Sumar, Carlos Hugo Preciado, dice que es que el resto de los progresistas son cercanos al Ministerio de Justicia y que él no. Dice que entre los progresistas hay 2 grupos, los próximos al Ministerio de Justicia y lo que él llama las opciones progresistas independientes. Claro, lo que pasa es que solo él forma parte de ese supuesto grupo de las opciones progresistas independientes. Está bien esto de los independientes, ¿eh? Independiente que en la práctica hoy votación clave y termina sumando su voto al de los conservadores. Independiente. Total, que la comisión permanente, que como digo es esa que toma las decisiones más delicadas en el Poder Judicial, va a seguir en manos de la derecha. Eso sí, quien sigue teniendo un asiento en esa comisión es el vocal propuesto por Sumar, que ha roto con el resto de progresistas y los ha dejado en minoría. Él sí que sigue en esa comisión. Por lo tanto, en resumen, hoy ya sí, el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial queda laminado por las distintas dinámicas de 2 de los vocales que fueron elegidos como progresistas. Pero oye, eso sí, en el sector conservador, ese sí que es una piedra. Esos sí que operan como un solo hombre. En la derecha no hay fisuras. Inés Herreros, buenas noches. Buenas noches. Usted es una de las vocales progresistas del Consejo. De hecho, es la otra vocal que propuso Sumar en su día. Sí. ¿Cómo se explica lo que ha pasado? Bueno, yo creo que esto trae... esto viene de atrás. Esto viene de atrás de una serie de movimientos que nosotros ya estábamos viendo, algunas votaciones que se habían realizado por este vocal con el bloque de la derecha y sobre todo por la buena relación que tenía. De hecho, cuando estábamos negociando esto ya lleva tiempo avisándonos tanto el bloque de la derecha como el propio vocal que tenían ya la mayoría pactada. Por lo tanto, hemos estado haciendo, hemos intentado consensuar, pero bueno, era ya una negociación que estaba abocada al fracaso. De todos modos, nosotros hemos seguido. O sea, quiero decirte que no hemos perdido hasta el último momento, hasta esta mañana, no hemos perdido la ilusión de que así sea, sobre todo por una cosa, se habrán dado cuenta que este año el Consejo General del Poder Judicial ha dado pocas noticias. Les hemos dado poco trabajo, las cosas como son. Porque estábamos trabajando muy bien, estábamos trabajando desde el consenso. Y pues en un periodo de 6 meses hemos hecho casi 159 nombramientos, por ejemplo. Hemos empezado a trabajar con reglamentos. Hemos dado vida a un consejo que estaba paralizado y hemos trabajado muy a fondo. Y hemos trabajado siempre desde el consenso, desde la cogobernanza. Y esa era la máxima que se había impuesto, que además era la que
también era muy partícipe de ella, impulsora de ella también, la presidenta, y entonces funcionábamos desde esa forma. De hecho, incluso nosotros decíamos muchas veces que formábamos parte de una de las instituciones de este país que no se había polarizado, que funcionábamos además con unas relaciones personales entre los vocales magníficas y con un trabajo en comisiones estupendo. La sorpresa es cuando ya antes de verano empiezan a decirnos que hay que cambiar las comisiones, y cosa que nosotros desde el Grupo Progresista no entendíamos, y tampoco muchos vocales conservadores, como también la gente que trabaja en la casa, los letrados de la casa, no entendían muy bien. Porque claro, eso lo pueden entender perfectamente la gente que nos oye. En un año no da tiempo a hacer, que decirte, en un año estás empezando a enterarte, y sobre todo además cuando teníamos tanto trabajo atrasado que hemos ido sacando. Y el problema ha sido pues cómo se ha ido labrando esta forma de organizar las nuevas comisiones, que además teníamos un pacto inicial con cierto, primero, equilibrio entre los propios vocales para que no estuviésemos relegados de vocalías y todos tuviésemos trabajo, y luego además hacíamos pues si una comisión tenía presidencia conservadora, pues tenía mayoría progresista. No. Y que no realmente lo que importa es la mayoría, no tanto la presidencia. No, claro, la presidencia es como para... Bueno, la presidencia en realidad pues es para convocar la comisión. O sea, de hecho, con este reparto, el que se ha aprobado hoy, es que estaba yo hablando aquí solo de la comisión. Claro, la permanente es lo más importante, y ahí pero hemos perdido la mayoría, pero y en el resto de comisiones, ¿en cuántas la mayoría es conservadora? Pues son 11 comisiones y son 9 mayorías conservadoras, por supuesto, muy importantes, y 2 solamente con mayoría progresista. ¿Y esto cómo se explica? Pues yo no lo puedo, yo estoy todavía en shock. Desde esta mañana estoy un poco en shock, porque teníamos unas dinámicas que funcionaban tan bien, porque claro, llegar a consensos de 10 y 10 no es una cosa fácil, eso lo entenderá todo el mundo, que hay que trabajar mucho para llegar a consensos, pero hemos estado llegando a consensos, es que hemos hecho 159 nombramientos, es que hemos puesto a funcionar, es que estamos haciendo reglamentos, es que hemos implementado o ayudado a implementar la ley de eficiencia, es que hemos hecho un montón de cosas, y ahora nos encontramos con una situación que además, no solamente estas comisiones, porque por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos, desde el Grupo Progresista, y debo decir, si me permiten mis compañeros, que sobre todo con el protagonismo de las mujeres progresistas, hemos incidido muchísimo en la paridad. Además, de hecho, hemos hecho muchísimo esfuerzo porque se nombrasen pues compañeras juezas para cargos importantes, incluso, por ejemplo, en el Supremo, que partíamos de unos datos absolutamente vergonzantes. Y entonces, en la composición de esas comisiones, pues tenemos que hay 8 con mayoría de hombres, 3 solo con mayoría de mujeres, 4 solo tienen presidencia de mujeres y 7 tienen presidencia de hombres. Con lo cual, hemos roto el consenso, hemos roto la paridad, hemos roto los equilibrios. Habrá oyentes que se estén preguntando a esta hora, pero esa comisión permanente que va a seguir en manos de la derecha judicial, entiéndase, de los conservadores, esa comisión permanente, ¿qué hace? ¿Qué decisiones toma? ¿Por qué es relevante que la mayoría en esa comisión sea conservadora o sea progresista? Bueno, en realidad todo es relevante que tenga una mayoría conservadora o progresista, también para que la gente lo entienda. Esto tiene que desvincularse completamente de los partidos políticos. Yo entiendo que el compañero que está constantemente diciendo que estamos cerca del ministerio, pues exactamente igual de cerca, que los mismos metros o los mismos kilómetros nos separan desde Marqués de la Ensenada a la manzana del ministerio, que le separan a él, exactamente los mismos. O los mismos que le separan, bueno, poco nos separan de Génova. La verdad que estamos mucho más cerca de Génova que del ministerio de Justicia. Entonces, eso no es más que bueno, una excusa que se busca, que además no tiene ninguna argumentación, sino es más que un titular, que no tiene ningún trasfondo y que además erosiona la institución. Porque lo que tiene que tener presente los oyentes cuando nos escuchan es que la sensibilidad conservadora, la sensibilidad progresista está desligada de los partidos políticos. Es una sensibilidad que yo lo digo muchas veces, hasta casi a cualquiera que nos pregunte cuáles son los libros que tenemos en nuestras mesillas, podrían averiguar más o menos qué sensibilidad tenemos, ¿no? O cuáles son los temas que a lo largo de nuestra vida hemos estudiado. Entonces, es importante la permanente porque es la sala de máquinas, pues porque es donde pasan, por ejemplo, se reciben los informes del promotor de la acción disciplinaria, donde se miran pues todas las situaciones excepcionales que hay en relación a los jueces y los magistrados. En fin, entra lo que es del día a día, va entrando todo por la comisión permanente. Es verdad que esta comisión permanente no tiene tanta importancia como la tenía con anterioridad, que el consejo anterior solo se movía por la permanente. No. Pero es que estamos desbancados de la permanente y estamos desbancados del resto de las comisiones. No. ¿Es verdad que han estado a punto de dejarla usted fuera de todas las comisiones? Sí, bueno, me han dejado fuera de todas, sí. Sí, porque la lista que presentaban... el acuerdo de este otro vocal que se presentó con Sumar con los conservadores, ¿le dejaba usted fuera?
Sí, exactamente. Me dejaron fuera, lo que pasa que, bueno, en el pleno anunciamos que íbamos a iniciar... Es que eso era ilegal, ¿no? Claro, bueno, que nos reservábamos la posibilidad de ejercitar acciones y al final pues me han metido en una comisión. Está bien, generosos. ¿Qué papel está jugando la presidenta del Consejo, Isabel Perello, en este juego de mayorías? Bueno, pues yo creo que... Teóricamente era progresista, ¿no? Bueno. Pues yo creo que desde el primer momento apostó mucho por el consenso, creo que ha sido su gran fortaleza. Eso ha hecho que tengamos unas relaciones personales entre las vocalías y el funcionamiento de las comisiones, la verdad que extraordinario. Y en este momento, pues yo no entiendo, ella tenía mucho interés en que se cambiasen las comisiones. En su criterio, las comisiones es necesario cambiarlas todos los años. En ningún consejo con anterioridad se han cambiado, salvo la permanente, porque se obliga a que exista una rotación donde participemos todos los miembros del Consejo. Pero más allá de eso, decirte que las comisiones se revisan cada año para ver si funcionan bien y que continúen igual, salvo el caso de la permanente. Entonces, haber abierto este melón entendíamos que tensionaba mucho y al final lo que hemos visto es, bueno, pues lo que ha hecho es, probablemente a lo mejor había ánimo de relegarnos a todos. Bueno, que a lo mejor no, ya tengo que empezar a tomar conciencia que estamos en un nuevo año, en un nuevo Consejo donde, bueno, pues se nos impone una mayoría conservadora y de verdad que trabajábamos muy bien porque también la gente tiene que entender que desde la sensibilidad conservadora y progresista se puede trabajar muy bien buscando mejores políticas de servicio público, mejores condiciones para la ciudadanía, porque en la mayor parte de las cosas o en muchas estamos de acuerdo. Es curioso esto, porque cuando al final los nombramientos pasan por el poder legislativo, cuando el legislativo está en manos de la derecha política, la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial está en manos de los conservadores. Y cuando en el legislativo hay una mayoría pseudoprogresista, llamémoslo como haya, al final también el Consejo General del Poder Judicial termina controlado por los conservadores. Es un win-win esto para... Bueno, pero en este caso yo creo que no podemos relacionarlo con el sistema de elección de las vocalías, porque en este caso el acuerdo al que se llegó era un acuerdo de 10-10. Todos sabíamos que entrábamos... Sí. La cosa está que aquí hay un vocal del lado progresista que está empezando a pactar con los conservadores. Sí, junto con la presidenta. Uh-huh. Isabel Herreros, vocal Inés, perdona, y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias, señora Herreros. Muchas gracias a ustedes. Adiós. La Fiscalía ha abierto hoy una investigación por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía y le ha pedido a la Junta un informe con los detalles sobre lo que ha pasado, pero también que le diga qué está haciendo para que no vuelva a pasar y las medidas que ha adoptado o que va a adoptar para reparar el daño a las víctimas. Esto es muy importante. Pero es que además a esta hora de la noche les podemos contar que la Fiscalía va a investigar también las denuncias y los testimonios que están aflorando de mujeres a las que el sistema informático del Servicio Andaluz de Salud ya no les muestra sus mamografías o las imágenes concretas de sus mamografías, en las que hasta ahora sí que había señalizadas algunas zonas por los radiólogos como potenciales puntos sospechosos. Vamos a escuchar ahora testimonios de mujeres que denuncian que en las imágenes que les salen ya no están señalizadas por los médicos esas zonas sospechosas como antes sí les salía y que ya no les figuran los nombres de los radiólogos que antes sí les aparecían. Pero antes, como digo, la noticia de esta noche. La Fiscalía abre una investigación también por estas denuncias. Última hora, Mercedes Díaz. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias para investigar la denuncia de la Asociación de Mujeres Amama, la que presentaron el martes por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento o delito contra la seguridad de la información sanitaria. Así que un fiscal sevillano estudiará esa supuesta modificación de informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en ClíSalud. Amama, recordamos que pedía en esa denuncia que la Fiscalía solicitara el volcado de los servidores informáticos del SAS, donde estén los registros del programa de cribado, y también proponía que se tomara declaración como testigo protegido a un sanitario del Hospital Virgen del Rocío. Esta tarde el SAS ha reiterado que todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, así que aseguran que está garantizada cualquier trazabilidad y la seguridad también. Dice la Consejería de Salud que no se borra nada, que no se destruye nada, que por ejemplo pueden aparecer las imágenes originales y las generadas durante el proceso y que pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección, de la misma mama, una que esté señalada y la otra no. La Fiscalía, por tanto, ahora va a investigar los hechos que puso en su conocimiento Amama y veremos si acaba o no presentando denuncia en los juzgados. Mercedes, gracias. Buenas noches. Claro, dice la Junta, pueden aparecerle dos imágenes de la misma mamografía iguales, una en la que los radiólogos ya hayan señalado dónde está la zona sospechosa, pero tienen que aparecer las dos. Pero es que estamos escuchando
testimonios de mujeres a las que que nos dicen que antes sí les aparecía esa, digamos, imagen señalada por los radiólogos con un circulito o con una cruz que les decía, ojo, esta zona hay que revisar, y que ahora ya no les aparece. Por ejemplo, desde el inicio de Hora 25 estamos escuchando el testimonio de Manuela. Manuela Delgado es una mujer a la que en la primera prueba los radiólogos vieron que había algo, lo señalaron, todavía no le han hecho la segunda prueba para ver si ese algo efectivamente es benigno, como ojalá sea, o qué es. Pero es que ella ahora entra en Clic Salud y el informe médico que acompañaba a esas imágenes, y que antes sí que estaba, ahora ya no está, ella lo vio la semana pasada, las imágenes marcadas, antes tenía la mama izquierda, había una imagen, estaba marcada en rojo con un círculo y una cruz. Bueno, pues ya no. Antes en su informe médico se leía que tenía un nódulo posiblemente benigno y que necesitaba una nueva prueba, una ecografía. Ahora ya no aparece la firma de ningún médico. No se hace referencia a ningún nódulo. Simplemente se recomienda ampliar el estudio en el hospital y se le dice que será citada en la unidad de radiodiagnóstico. Esto es lo que nos cuenta Manuela y su hermana Paqui. De hecho, vamos a escuchar a Paqui y a Manuela. Paqui es la hermana, Manuela es la afectada, que se arrepiente de no haber hecho una captura de pantalla la semana pasada porque nos dice, es que jamás pensó que no fuera a poder volver a acceder a esa imagen. No, ya no pone la información que tiene, lo que tiene. Ya solo pone que tiene que ir a revisión, punto. Ahí está la mamografía, sin nada que le señale que tiene nada, a no ser que un médico lo viera y pensara que tiene algo, pero ahí hay 4 mamografías, ni pone facultativo, ni siquiera pone que tiene un nódulo, ni bueno ni malo, nada. El diagnóstico también se ha desaparecido. Es que no pensé nunca en la vida que alguien pudiera hacer eso, borrar nada y además que se lo permitiera. Nos decía Mercedes, efectivamente, que el Servicio Andaluz de Salud insiste en que todas las pruebas diagnósticas siempre quedan conservadas en la historia clínica, pero esta no es la única mujer que denuncia que en su caso no es así. Inmaculada Nieto, que es la portavoz de Por Andalucía, ha contado hoy en Hora 14 con Casal el caso de otra mujer muy parecido al caso. Nosotros estamos hablando de que de la secuencia de imágenes que le hicieron a ella el día, que era el 9 de agosto de 2023, además está marcado en las imágenes que están en su historial, es muy fácil de comprobar, la imagen en la que la radióloga marcó la lesión ha desaparecido. Están el resto de imágenes, pero la que ya indicaba que había que hacer a esta paciente pruebas complementarias ya no está en su historia clínica. Y sí estaba antes de ese supuesto fallo informático. De todas maneras, más allá de estas cosas que por ahora son... Veremos qué dice la Fiscalía. Vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía de todo esto. Quizá lo más grave políticamente de todo esto sea el tono, la actitud con la que la Junta de Andalucía está abordando esta crisis, la forma en la que se están refiriendo a las mujeres, desde que la Asociación AMAMA denunció hace 2 días la desaparición de mamografías. En un primer momento el consejero de Sanidad acusó a estas mujeres de sembrar insidias, luego ya se reconoció un fallo informático, llegó a comparar ese fallo informático con los problemas informáticos para acceder a la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh. Hoy ha sido el presidente Juanma Moreno el que ha puesto en cuestión la forma en la que estas mujeres han decidido canalizar su protesta y su indignación. Yo le abrí las puertas de mi despacho, del despacho de San Telmo, pero han preferido ir a manifestarse frente a San Telmo. Por tanto, es una decisión de ella el no querer dialogar, el no querer hablar, el no querer... Ha intentado justificar su decisión de marcharse ayer del debate en el Parlamento de Andalucía sobre la sanidad. Moreno se fue en cuanto terminó de hablar su consejero y no se quedó, el presidente de la Junta de Andalucía, con la que está cayendo, no se quedó a escuchar a los grupos de la oposición en el debate sobre esta crisis sanitaria. Es una decisión incomprensible que se fuera ayer en mitad del debate el presidente de la Junta de Andalucía. Hoy ha intentado justificarse así. Pero mire usted, ¿sabe por qué no me quedé? Se lo voy a decir claramente. Yo estuve en mi despacho trabajando porque primero tengo que cumplir con una agenda de gestión, que usted no la tiene, evidentemente, de gestión para resolver muchos problemas que evidentemente hay en la sociedad andaluza y que tenemos la obligación como gobierno de resolver. Y estuve atendiendo a esos problemas. Venga, abrimos ya el análisis. Munarriz, empiezo por ti. En primer lugar, el talante templado y amable ha sido hasta el día de hoy políticamente el patrimonio más valioso que ha conseguido acumular Juan Manuel Moreno. Me resulta muy sorprendente que se enfrente, que minusvalore, que cuestione
a unas mujeres que están en una situación de suma inquietud, de vulnerabilidad, que es posible que desde la óptica del gobierno andaluz no estén siendo justas con ellos. Pues doy por hecho que en una situación de tensión no estarán satisfechos, considerarán que podían haber puesto más de su parte para reunirse. Pero me parece políticamente muy torpe que las cuestiones, la cosa es que hay un patrón. Recordaba algunos nombres de los que he hablado a lo largo de mi trayectoria periodística, de Rosa Álvarez, víctimas de la Dana, Beatriz Garrote, Metro de Valencia, María Jesús Valero, Residencias del Metro de Madrid, Granada Ripollés, Jack 42, Jesús Domínguez, Albia. Al final, cuando hay situaciones de gran tensión en relación con la administración, no estoy comparando lógicamente unos casos con otros, siempre ese punto de descontento con la forma en que la administración los recibe y los atiende. E insisto, el gobierno andaluz en este asunto tiene su propia versión y ellos afirman haber puesto mucho de su parte y haber recibido poco interés, pero me parece impropio de Moreno no tener la visión de que no gana absolutamente nada y es contrario al personaje político que ha ido construyendo salir a decir eso. Sobre la cuestión de las mamografías, que me parece de interés hacer una mención, en realidad, ¿qué nos estamos preguntando? La pregunta que nos estamos haciendo es, porque lo que tenemos son unos testimonios de unas mujeres que afirman haber visto primero una mamografía con unas alertas, vamos a decir así, o con una presentadas de una forma en las que había más indicios de peligrosidad, y luego esas han desaparecido para reaparecer en un formato rebajado, sin los circulitos, sin las líneas rojas, todo eso en un contexto sin de las firmas médicas. Sin las firmas médicas, todo eso en un contexto de máxima presión sobre la administración sanitaria andaluza y con la potencial aparición de denuncias, con la oposición absolutamente volcada con el tema. Es decir, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cuál es en realidad? Si el Servicio Andaluz de Salud o alguna unidad o algún particular ha tocado algo para hacerlo desaparecer, esa es la pregunta, ¿no? Lógicamente la pregunta que se deriva de todo esto, yo ahora mismo a esta altura no tengo ni muchísimo menos una respuesta, pero creo que habrá que darla. El Servicio Andaluz de Salud responde rotundamente no y dice que todo está en el historial médico, es decir, que nada habría desaparecido y que además no tiene sentido hacerlo desaparecer porque queda un rastro, ¿no? Pero las preguntas que se derivan lógicamente de estos testimonios en este contexto entiendo que son esas, ¿no? Valentina. Sí, es que me parece justamente esto último que ha dicho Munarriz, que es lo más relevante de todo, aunque me gustaría ahondar en otros temas, porque es un caso muy grave y que está generando una cierta alarma social, y esa es la que creo que es importante puntualizar, ¿no? Porque esto de lo que estamos hablando, que es de la desaparición o de la alteración de informes médicos, es una acusación gravísima, porque todos sabemos que el sistema que se utiliza... Por concretar, aquí nadie ha acusado a nadie de alterar informes médicos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos contando lo que dicen estas señoras, que les ha desaparecido esa prueba informada. Pero esa desaparición de la prueba... Por ser muy estrictos en lo que estamos diciendo y lo que no, vale. Estamos contando que estas señoras dicen que les ha desaparecido esa prueba informada. Bien, esa desaparición conllevaría, porque se entiende que si hay algo que estaba la semana pasada y que esta semana no está, y en el medio lo que ha habido es un apagón, lo que se parece intentar decir, o de lo que se podría sospechar, que es lo que yo digo que es una acusación gravísima, es que hay o profesionales sanitarios o profesionales de la administración pública que han manipulado algo tan serio y tan importante como informes clínicos, ¿no? Y esto es lo que creo que es donde, para la Junta de Andalucía, y entiendo que para cualquiera que se dedica a la política, es donde la cosa se convierte en harto complicada. Efectivamente, lo bueno es que la Fiscalía lo va a investigar y que la Junta de Andalucía lo que creo y entiendo que quiere hacer es evitar que parezca que hay un dolo por parte de la Junta de Andalucía. Es decir, que hay una intencionalidad. ¿Quién va a querer manipular unos informes médicos de unas mujeres que han sido afectadas por esta crisis de los cribados? Creo que no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, para poder situar y decir esto de no crear alarma, ¿no? Para situar las cosas donde están. Efectivamente, y en primer lugar todos sabemos lo difícil que es en España la gestión de un sistema público de salud. No hay presupuesto y personal en infraestructuras, son modelos organizativos complejos y muy complicados.
todos conocemos y reconocemos el valor enorme que tiene la sanidad pública española, que no solamente la utilizamos nosotros, sino que ha tenido en algún momento un efecto llamada, ¿no? Incluso los extranjeros a la hora de venir a residir a España, no solamente me refiero a los inmigrantes, sino a extranjeros en el caso del Reino Unido o de Alemania, los miembros de la Unión Europea que llegado a su edad de jubilación prefieren ser tratados aquí porque nuestro sistema de salud es único en el mundo. Y tercero, efectivamente ha habido un fallo gravísimo en un sistema de prevención. No es un sistema de tratamiento, es un sistema de prevención de cribado que lleva funcionando 20 años, desde el año 2004, en cribado de cáncer de mama en las mujeres desde 50 a 69 años. Esto es así, efectivamente, estas mujeres entre 50 y 69 años en Andalucía hay aproximadamente 1,5 millones de mujeres. Hay 4,5 millones de mujeres de todas las edades, pero de esta edad 1,5 millones, y estamos hablando de 2.000 casos. Cuando estamos hablando de 2.000 casos, en realidad es 1,7 por cada 1.000. No quiero no darle importancia a todas estas 2.000 mujeres que han sufrido esto. Lo que sí quiero decir es que se ha detectado que este problema existía y lo que ha habido es, primero, asumir las responsabilidades políticas cesando a la consejera de Sanidad, y a partir de ahí se ha hecho un plan de acción con un incremento presupuestario, pues con más oferta pública de empleo por parte de los médicos, que faltan mucho, esto lo sabemos, lleva habiendo este déficit durante años, y se están poniendo los medios necesarios para poder pues empezar a solucionar este tema, además sabiendo que las mujeres, todas ellas, las 2.000, han sido citadas ya para poder pasar en la segunda fase del cribado. ¿Sí? ¿Tenemos certeza de eso? Sí. Yo no, me lo he perdido, ¿eh? Yo de certeza de esto no tengo, ¿eh? No lo sé. Todas han sido llamadas y todas se les va a hacer el cribado. Sí, vamos, antes del 15 de noviembre 1.800 mamografías y 700 ecografías antes del 30 de noviembre. Rico. Bueno, yo he vivido en un mundo, iba a decir paralelo al de Valentina, pero voy a matizarlo un poco, no exactamente en el mismo, ¿no? Digo, por hacer algunas puntualizaciones. ¿Se ha detectado que existía un problema? No se ha detectado que existía un problema. Las mujeres afectadas lo denunciaron, y cuando lo denunciaron, la reacción del señor Moreno Bonilla y de su consejera fue negarlo, fue mentir, fue decir que habían sido 3 o 4 casos. Eso en cuanto a se ha detectado. Hay anuncios sobre que efectivamente todas han sido citadas. Una cosa es que hayan sido citadas y otra que vayan a hacer las pruebas, porque es verdad que el gobierno andaluz ha anunciado la contratación de muchos profesionales, pero no está claro que los esté contratando. Y como una de las claves absolutas del caso es la opacidad total, o casi total, para ser justo, del gobierno andaluz, pues no sabemos a quién han contratado exactamente, lo cual es una forma peculiar y curiosa de gestionar una crisis. ¿El mejor sistema de salud del mundo? Pues por desgracia no. Quiero decir, hace años a lo mejor se podía repetir ese mantra y nos lo creíamos, a lo mejor nosotros, y a lo mejor algún noruego, no digo que no, pero yo creo que después de lo que ocurrió con la COVID y lo que ocurrió con las residencias, especialmente en Madrid, pero también en Cataluña o en las dos Castillas, seguir diciendo que el sistema sanitario español demuestra o es el único en el mundo, pues la verdad es que no. ¿Y a qué obedece eso? Daría para muchos programas, pero entre otras cosas a una apuesta permanente por la privatización y por dedicar mucho dinero público a los conciertos, a los acuerdos público-privados, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo una sanidad probablemente sólida, pero obviamente yo creo que tenemos que dejar de repetir mantras cuando en la crisis del COVID en España murieron más de 11.000 personas en la residencia sin asistencia sanitaria. Y ya un poco más Andalucía, y lo que nos plantea Aymar en la pregunta. A mí me asombra que en un tema como estos un gobierno demuestre la falta de sensibilidad absoluta que está demostrando, ¿no? Ocurre desde el minuto 1, desde que la SER destapó los primeros casos el 1 de octubre, ¿no? Empezaron mintiendo, diciendo que eran 3 o 4 casos. La siguiente mentira
que ya incluye el insulto a la inteligencia de los ciudadanas en este caso, era que no se les había informado para no generarles ansiedad, que es realmente una explicación de verdad insultante en el tema en el que estamos hablando. Pero es que el consejero se ha estrenado diciendo, acusando también de alarmismo, de lanzar infundios por la denuncia presentada por la desaparición o como le queramos llamar, para horas después reconocer que había existido un fallo informático. Ya la comparación que hizo con un concierto o con Amazon ya ni siquiera voy a entrar. Pero digo yo que una muestra mínima de prudencia y de sensibilidad sería enterarse primero qué ha pasado antes de lanzarse a acusar a las víctimas o potenciales víctimas. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo. Que el señor Moreno Bonilla diese una espantada en el pleno más importante que ha tenido en 7 años y considerase que lo razonable es dar una espantada, demuestra que no están entendiendo nada. Y que no están entendiendo nada, me refiero a de qué tema estamos hablando. Que estamos hablando de la angustia y de la muerte en algunos casos, por desgracia. Porque han salido casos, han salido testimonios de mujeres que han desarrollado un cáncer y que en algunos casos incluso han podido morir. Y el impacto que tiene el tema en la sociedad andaluza. Y concluyo con una cuestión. Han pasado 23 días. No desde que se detectase, sino de que se denunciase y el poder político lo negase inicialmente lo que está ocurriendo. 23 días después seguimos sin saber qué ha ocurrido. El gobierno andaluz no ha tenido a bien explicar qué ha ocurrido. Venga, Valentina, es asombroso. Ángel. Bueno, yo querría decir varias cosas. Primero, Rico, ¿cuándo has visto al presidente del Gobierno de España, de la Nación, estar en una comparecencia de un ministro, por grave que fuese el caso, por ejemplo, y ya en todas las comparecencias del COVID? No, porque era el presidente de la Junta de Andalucía, que ayer no estuvo en la comparecencia. Hoy ha respondido a 5 preguntas. Por eso, tema de Andalucía, ¿no? Por eso, la espantada se tiene que producir cuando uno no se enfrenta a las preguntas de la oposición. No es el caso. Hoy Juanma Moreno ha estado y ha respondido a las 5 preguntas de las oposiciones. Lo que no iba a hacer ayer, o lo que no hizo ayer, fue, más allá de ver a su consejero hacer esta comparecencia, no se quedó a todo el debate, porque estar 5 horas de debate o 7 horas de debate, o el tiempo que fuese de debate, lo que te digo es que esto es una práctica habitual. Es decir, el presidente del gobierno jamás, para poner un ejemplo de lo que pasa en la nación, nunca, jamás ha estado en la comparecencia de ninguno de sus ministros. Tampoco estuvo en la de Sara Agensen cuando fue el apagón, algo del que no sabemos absolutamente nada. Quiero decir, para que no hagamos manipulación torticera. No, perdóname, de manipulación torticera nada. Esto me parece una manipulación torticera, decir que hizo una espanta. Perdóname. Entonces, Sánchez hace yo lo espantas todo el califico de rato. espantada. Sí, yo creo que en un pleno donde se está debatiendo sobre la vida de miles de personas o la enfermedad, sobre la gestión sobre la enfermedad de 2.000 casos y de un error que se ha reconocido. Sí, que el presidente de una comunidad autónoma, sea del PP, del PSOE o del Sun Sun Corda, tiene que quedarse y dar explicaciones a la oposición. No se le trata igual, no se le trata igual. Yo considero que es así. Estaré confundido. Si yo no digo que yo esté en lo cierto, estaré confundido. No se ha pedido jamás Llámame esto. Persona extraña. Yo creo que sí, que cuando se está debatiendo sobre la salud de miles de mujeres, el presidente andaluz no tiene nada mejor que hacer que quedarse al pleno y dar explicaciones. Soy un chiflao. Pero no pasa es que nada, no iba a dar lo explicaciones admito. Él iba a estar allí de oyente. Pues no tiene nada mejor que estar de comparece, oyente y tomar nota de lo que le diga simplemente. Pero si es que lo ha hecho hoy. Es que yo estoy hablando de ayer. Claro, pero que es que hoy... Por aclarar, ayer era un debate específico sobre la sanidad en Andalucía, hoy era la sesión de control al gobierno. Un debate, por cierto, que llevaban 2 años y medio censurando, porque durante 2 años y medio no se pudo debatir en el Parlamento andaluz. Pero estamos hablando del presidente. Venga, Munarriz. Es de verdad asombroso. 2 cosas. Falta la primera, Venezuela. Venga, Munarriz. Robándole 10 segundos a tu audiencia para mi tranquilidad personal, cuando antes citaba víctimas de catástrofes, asociaciones de víctimas que no han recibido un trato adecuado institucionalmente, no estaba comparando unas con otras ni con esta, me refiero que en general parece haber un patrón cuando las víctimas... Se ha entendido perfectamente. Bien. Segunda, aquí hay un acto de ultra transparencia el día 2 de octubre, en el que la Junta de Andalucía da una nota de prensa que, vista retrospectivamente, llama la atención, en la que se cuantifica con un número absolutamente redondo el número de mujeres afectadas por este problema que hay que corregir. Así lo llama la Junta de Andalucía. 2.000. Evidentemente,
a todos los periodistas, a toda la sociedad, ante un número así, se le ponen los ojos como platos. 2.000 mujeres a las que hay que crearles un itinerario especial porque no se les ha informado debidamente de sí un sí y un no. Y en el subtítulo colocamos que para un altísimo porcentaje de esas 2.000 parece que va bueno, que normalmente en circunstancias similares los diagnósticos finales son favorables, ¿no? Desde entonces no ha habido nada que esté ni a 1 millón de kilómetros de cercanía de esa transparencia repentina del 2 de octubre de una consejera que, por cierto, ya no está. Yo no sé hasta qué punto Antonio Sanz se hace cargo de ese dato, porque es el dato que le dejó en herencia a sus predecesoras y él cree que realmente hay que atarse a ese dato. A mí me pareció un dato dado precipitadamente, no sé si es exacto o no, lo que sí sé es que es muy redondo. Y desde entonces hasta hoy, Valentina, yo no he tenido noticia de cómo va la secuencia para acercarnos a la culminación de ese dato, más allá de las proyecciones que se fueron haciendo los días siguientes, ¿no? Cuando preguntan, luego muchas dicen, a mí no me han llamado, y se supone que entro dentro de esa casuística. Entonces, no teniendo ahora mismo constancia que se trate de un problema sistémico ni generalizado, y habiendo elementos que apuntan a la posibilidad de que sea un problema puntual, concentrado, localizable, ¿no? Lo que sí es evidente es que el gobierno de Alón no se está comportando con transparencia de ninguna manera. Mañana se reúne el gobierno central y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud en un momento de enorme tensión por este tema, por el de los cribados, porque la gran mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han decidido que no van a entregar al Ministerio de Sanidad los datos acerca de los cribados que el Ministerio de Sanidad les pide. Digo la gran mayoría porque, ojo, Castilla y León, gobernada por el PP, se acaba de desmarcar del resto de comunidades populares y anuncia que ellos sí van a entregar esos datos que les pide el Ministerio porque no ven cuál es el inconveniente para hacerlo. Carlos Fernández Carriedo es el portavoz de la Junta de Castilla y León. Nosotros la vamos a remitir cumpliendo lo que dice esa ponencia. No sé si estamos hablando de lo mismo. Ayer o antes de ayer, varios gobiernos del Partido Popular comunicaron que no lo iban a hacer, que no iban a enviar esa información que pedía el Ministerio. No sé si estamos hablando de la misma información o es una diferente. Yo doy información por la Junta de Castilla y León, no por el resto de los gobiernos autonómicos, y sí que enviaremos la documentación y la enviaremos en los términos que ha acordado el Ministerio con las comunidades autónomas en la ponencia de cribados. Claro, que haya una comunidad gobernada por el PP que no vea problemas en mandar esos datos de los cribados, esto pone en una situación más complicada al resto de comunidades gobernadas por el PP que dicen que no hay por qué mandarlos porque consideran que no hay que mandarlos, y sobre todo, esto deja en evidencia hoy a Feijóo, que justo hoy había salido a decir hacen bien las comunidades gobernadas por el PP en no mandar esos datos. Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Y mezclar la sanidad con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de Sanidad. Está compareciendo ahora mismo el presidente del gobierno en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, y en cuanto se pronuncie, porque todo apunta a que van a ir por ahí los tiros, acerca de la amenaza, amago o lo que sea en lo que esté Junts, vamos a ir allí a conectar. Junts, que ha dicho que va a convocar una consulta entre sus militantes para confirmar si rompen o no con el PSOE. La van a convocar la consulta en caso de que el lunes se reúne la cúpula de Junts. Puigdemont los ha convocado allí en Perpiñán a todos los de Junts y van a decidir si rompen o no con el PSOE. En caso de que decidan romper los dirigentes de Junts, entonces convocarán una consulta entre los militantes para ratificarlo. ¿Rompemos o no rompemos con el PSOE? Claro, que Junts esté difundiendo esto a esta hora de la noche, esto es un salto cualitativo en los amagos en los que los de Puigdemont llevaban tiempo. Barcelona, Laura Pons. Sí, fuentes de Junts aseguran a la SER que la consulta se celebraría en el caso de que el lunes, cuando Puigdemont se reúna con la dirección del partido en Perpiñán, se decida que rompen con los socialistas. Es en esta ciudad del sur de Francia donde los de Carles Puigdemont decidirán la semana que viene cómo actuar a partir de ahora. Y es que después de meses de advertencias y amenazas al gobierno central, Puigdemont ahora quiere dar un paso más y evaluar el recorrido del Pacto de Bruselas que firmaron hace ahora 2 años a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. De momento, la diputada Míriam Nogueras deja claro que las oportunidades al PSOE se le están acabando. Son declaraciones a La Sexta. Que este gobierno solo se ha puesto las pilas cuando se ha visto en el abismo. Lo que sí que está claro es que el tiempo de los ultimátums
ha terminado. El Partido Socialista... El partido no quiere avanzar escenarios, pero en todo caso Nogueras no ha avalado la posibilidad de hacer una moción de censura instrumental solo con el objetivo de convocar elecciones. Recuerda que ahora mismo tampoco podrían pactar con el Partido Popular. Mona Riz. Es decir, la idea que traslada Junts de que el PSOE, digamos, no le ha dado nada o que solo Junts ha aportado la investidura y el PSOE no ha aportado nada a Junts, es incierta. O sea, el PSOE le ha dado mucho a Junts con un altísimo coste. Si no olvidemos que los socialistas ahora mismo están fuertes en un sitio, en Cataluña, y probablemente parte de su debilidad en el resto de comunidades autónomas sea fruto de esa apuesta que se ha hecho, que en algunas comunidades autónomas ha tenido un coste alto. Es decir, el nivel de sacrificio del Partido Socialista por engrasar su relación no ya con Junts, sino con todo el independentismo catalán, yo creo que ha sido un sacrificio alto. Plantearlo como que el PSOE solamente cede en el precipicio y que es un partido que no está en absoluta comprometido con los acuerdos. Le ha dado una ley de amnistía, peleándose a muerte con su propia hemeroteca. Le ha comprado el relato sobre cómo ocurrió el procés, con unos preámbulos a los acuerdos en los que prácticamente había desaparecido el desafío unilateralista y todo empezaba con la sentencia del Constitucional y todo era culpa del gobierno de Mariano Rajoy y Junts, y eso lo ha firmado el PSOE, con un coste interno importante también. Ha peleado lo que ha podido en la cesión de la inmigración, un pacto feo para su propio electorado que le ha costado. Ha peleado lo que ha podido con el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Es decir, la idea de que no lea... Yo lo que creo es que Junts, que está en un círculo vicioso, que le está comiendo terreno a la Alianza Catalana, que no tiene buenas perspectivas electorales y que algunas de las cosas que le ha prometido el PSOE no las puede cumplir porque no tiene mayoría, que es lo mismo que le ocurre a las cosas que se ha prometido el PSOE a sí mismo y a su electorado, es decir, no es una excepción, necesita escenificar un antes y un después. ¿Qué significa exactamente vamos a romper? No hay mucho que romper. ¿En qué acuerdos vamos a romper si prácticamente lo deja tirado en la mayoría de votaciones claves? Yo creo que Junts está a la espera de lo que verdaderamente supondría un hito, que es un punto de inflexión, que sería que pudiera volver Puigdemont a España en modo victorioso con la amnistía en plena vigencia, refrendada por el Constitucional. Hasta entonces tiene que estar escenificando, bueno, y buscando protagonismo y apretando las tuercas al PSOE, pero romper exactamente qué y con tanta indignación por qué, cuando tu socio ha hecho, entre comillas, no lo que ha podido para cumplir unos acuerdos que no son siempre fáciles de cumplir. Rico. Bueno, yo empiezo por donde lo ha dejado Ángel, ¿no? Que para mí es la clave, que es quiere o se plantea romper relaciones, ya, pero ¿cuáles son las relaciones? Exactamente, ¿no? Porque en este momento no está claro, en muchas votaciones se desmarca, lo cual es lógico porque no había un pacto de legislatura como tal, hubo unos acuerdos para la investidura. Estamos en un momento previo a la negociación de los presupuestos, quiero decir, puestos a buscar un momento para tensar la cuerda, este es el momento perfecto, pero vamos a suponer que se rompen esas relaciones, que no está claro qué relaciones son. La clave es qué viene después, ¿no? Y qué viene después es lo que yo creo que Junts no ha aclarado. No sé si Junts sabe y desde luego, yo desde luego no. Pero que aquí hay dos opciones, ¿no? Una sería esa moción de censura instrumental, ¿no? Que apoyara a Feijóo para que de forma inmediata convocase unas elecciones. Pero ¿qué beneficio tiene para Junts ese escenario? No puede ser Ninguno, en teoría. No ¿Por qué? Porque no tiene ninguna seguridad de que se vaya a dar una combinación, un reparto de diputados similar al actual, en el que ellos tienen un número absolutamente clave, y luego desde el punto de vista de su situación en Cataluña, están en un momento de debilidad donde la Alianza Catalana les está comiendo terreno. Por lo tanto, el escenario para esa moción de censura instrumental no tiene mucho sentido. Y obviamente algo no instrumental, quiero decir un pacto con PP y Vox, es completamente disparatado desde el punto de vista de Junts, ¿no? Otra cosa es que, hablando de giros, el maravilloso giro de Feijóo and Company, ¿no? Porque hace un año y medio cualquier pacto con Junts, con Puigdemont era, pues, en fin, todos los males, lo peor del mundo. En 5 siglos en la península ibérica no se había visto a alguien tan demoníaco, y ahora, oye, parece que no es tan problemático el tema si se le sugiriese.
Valentina. Sí, yo creo que estamos ante la enésima ceremonia de la confusión. Es verdad que con el paso así bastante dramático, ¿no?, que ha dado Míriam Nogueras diciendo el tiempo del ultimátum no ha acabado. Entonces, pues es que no sabemos muy bien qué va a pasar el lunes. Supongo que lo dejarán efectivamente en manos después de tomar la decisión, en manos de la militancia, que es una forma un poco extraña. Lo que evidentemente busca Junts es notoriedad, ¿no? Le preocupa por un lado la situación procesal de Puigdemont y por otro lado la situación política en Cataluña, en donde pues Alianza Catalana les está devorando, ¿no? Y por tanto pues eso, necesitan un poquito elevar el drama, la notoriedad, y esto lo malo que tiene es que pues tensa la legislatura, la complica todavía más. Y no se van acabando los conejos que quieren sacar de la chistera, ¿no? Y no hay margen. El momento va a ser los presupuestos. Si es verdad que acabamos de ver que este gobierno logra presentar unos presupuestos antes de final de año, que todas las semanas nos dicen que va a ser la que viene, pero ya nos han dicho que la que viene no va a ser, o sea que será la siguiente, y a ver qué es lo que les concede Pedro Sánchez en esa supuesta negociación de presupuestos, que entiendo que precisamente por esto esa es una de las razones por las que él no los quiere presentar, pero lo malo es que lo pagamos todos los españoles, ¿no? Munarriz. A ver, yo creo que una consulta a las bases de Junts, en las cuales Junts dijera no queremos seguir apoyando al PSOE, aunque efectivamente eso tenga una traslación difícil de interpretar porque no hay mucho en lo que lo esté apoyando. Bueno, yo creo que sí transmitiría, abundaría, favorecería ese relato del PP de legislatura agotada, mayoría inconsistente, necesidad de cambio, de construir una nueva mayoría. Es decir, creo que sería funcional para el PP. Ahora, esto de la moción de censura me llama la atención porque creo que ninguno de sus potenciales protagonistas saldría ganando. Es decir, bien, entiendo una moción de censura instrumental que fuera para que Feijóo fuera presidente y convocar elecciones al día siguiente. Pero habría que hacer la moción de censura. Feijóo tendría que presentarse, tendrían que hablar todos ellos, hablaría Junts. Y al final, ¿qué estaría viendo? Estaría viendo un pacto entre Vox, es que decirlo en voz alta ya me entra la risa, entre Vox, el PP y Junts. Estaría viendo un pacto entre Vox y el PP para poner fin a la legislatura. ¿Qué dirían desde ese estrado sobre, por ejemplo, el futuro de la situación en Cataluña? Es decir, los enemigos de la normalización política en Cataluña juntos, ¿para qué? ¿Para volver a 2017? Quiero decir, yo, si tuviera que pensar con lo difícil que tiene el PSOE, el horizonte político, si tuviera que pensar un final de legislatura que no te dejara en una posición demasiado maltrecha, sería probablemente algo tan artificial y tan contra natura como una moción de censura ante el PP, Junts y Vox. Es decir, yo no creo ni siquiera que fuera un escenario lamentable desde el punto de vista electoral para el PSOE, y sí me parecería muy indefendible para el PP, ¿no? Aunque Feijóo la verdad es que se esfuerza poco en disimular que cada vez que asoma esta posibilidad, ¿no?, después de todo lo que ha jurado de los pactos con los nacionalistas y tal, luego parece como que está abierto a restablecer con ellos relaciones en caso de que sea para que le den a él el poder. Escuchándote esto, Munarriz, la verdad es que imaginándose uno esta situación, me parecería como la casi el perfecto final esperpéntico que tendría una legislatura que empezó con una ley de amnistía y que acaba con que al que se le concede esa ley de amnistía, que hace que los otros dos socios de moción de censura acaben con él. Sería efectivamente el final más esperpéntico que podríamos tener a una legislatura tan extraña como esta que estamos viviendo, ¿no? Pero efectivamente creo que no va a haber ninguna posibilidad. Pero aparte de esperpéntico, Feijóo no lo aceptaría, digo yo, ¿no? Pues francamente me cuesta mucho ver a Feijóo aceptando esto y a Vox aceptando esto, claro, o sea, los dos, e incluso a Junts proponiéndolo, porque es que la clave aquí, que es la de Junts, ¿a dónde les lleva políticamente a ellos en Cataluña? En ningún sitio. A todo lo contrario, a pegarse ya definitivamente, salir del tablero, ¿no? Sí. No hay manera de justificarlo. Es una pena que la claridad de ideas que demostraba Feijóo respecto a Puigdemont hace año y medio haya desaparecido. Hay una nebulosa en este momento en su cerebro en la que no está claro. Yo echo de menos ese Feijóo clarividente respecto al mal. El juego político, si permite a Sánchez llegar a tener Sánchez sobre Junts, le acaban de preguntar sobre las consultas anunciadas por Junts y sobre si valora una reunión con Puigdemont. Está contestando ahora mismo. En sus críticas, ¿no? Y en relación con la última de las cuestiones, lo he dicho esta mañana. A ver, yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político. Faltaría más. Lo que está en manos del Gobierno de España estamos cumpliendo.
Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla. ¿Y ya? Bueno, pues es que ya, en fin, yo he hablado ya claro, ¿no? O sea, estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano. Y lo que no está en nuestra mano estamos trabajando para que se cumpla. Pero que le han preguntado. Manuel Gómez. Le han preguntado si se reuniría con Puigdemont, ¿no? Manuel. En Bélgica, ¿y dónde están? Le han preguntado. Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont. ¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, le ha costado al Celta, pero acaba de ganar en Balaídos 2-1 al Niza. Abría el marcador Iago Aspas, que además hoy ha batido el récord de 534 partidos, el jugador que más veces ha puesto la camiseta del Celta en la historia, 534, superando a Manolo con 533, fíjate cuántos partidos, más o menos como los hora 25 que llevas, más o menos. Ha marcado el primero en el minuto 1, luego ha empatado el Niza y ha marcado en la recta final del partido Borja Iglesias, con la ayuda del defensa, así que 2-1, ahora están homenajeando a Iago Aspas en el estadio después del partido. Antes ganó el Betis, empató el Betis contra el Gent, también en la Europa League, y en la Conference el Rayo ha sacado un empate a 2 contra el Häcken, que se llama así, tiene un nombre de equipo saudí, pero sí, es un equipo sueco. Y esta noche hablaremos de esto y sobre todo hablaremos del clásico del domingo, a ver quién llega mejor, el Madrid, el Barça, y la quiniela, que mira, igual la podía hacer también Manuel Javois, esta quiniela de porteros, defensas, delanteros, centrocampistas. Se le da muy bien a Manuel esas cosas. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, vamos a hacer la quiniela del clásico, sí. Yo hacía la quiniela siempre con mi abuelo y yo también me encargaba de tirarla allí en el bar Gran Suki de San Celso. Sí. Esta es la quiniela del Madrid y Barça. Sí. Luego se lo hacemos. Esas quinielas a mí no me funcionan. No, porque no tocan nunca, ¿no? No hay una decisión racional. Esas no tocan nunca. No, porque Javois haría 11 unos. 11 del Real Madrid. O 12. Hasta luego, Manu. Adiós, chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ante las horas más frías de lo que llevamos de mes de octubre, que de frío no ha sido nada. Y es que mañana a primeras horas tendremos que abrigarnos. Ambiente frío en todo el interior peninsular, fresco en el litoral, y después nos espera una jornada soleada, pero con temperaturas que no subirán tanto como los últimos días, con dos excepciones. La ropa de verano todavía no será descabellado usarla en el valle del Guadalquivir y en el sudeste de la península. Y a partir de la tarde empieza un cambio que aguantará hasta el fin de semana, con lluvia que puede caer de manera intensa y persistente en todo el centro de la península, desde el sur de Castilla y León y norte de Extremadura hasta el Mediterráneo. ¿Durante todo el fin de semana lluvia? Va a ser una parte muy concreta del país y sería lluvia persistente. Todos aquellos puntos de montaña que miran hacia el oeste, como hace un año que llovía tanto en la Comunidad de Madrid, en la Sierra, pues será una situación bastante parecida. Bueno, pues lo contaremos. Gracias, Carbó. Que vaya bien. Adiós. Acabamos de escuchar a Pedro Sánchez compareciendo tras la cumbre europea, el Consejo Europeo. Más allá de las palabras del presidente español, corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sale y qué no de esta cumbre? Bueno, pues el titular es que los líderes no han conseguido cerrar un acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, que ha sido el gran asunto o el gran debate. ¿Cuántos meses llevamos con esto, Enrique? Llevamos bastante desde que la presidenta lo puso en... Sí, pero bueno, las resistencias de Bélgica, también del BCE, la presidenta del BCE ha cenado esta noche con los líderes y mantiene muchas dudas, sobre todo sobre la responsabilidad, ¿no? De hecho, el primer ministro belga pedía de alguna forma mutualizar la responsabilidad, porque claro, la mayoría de esos activos están aquí, en Bélgica, claro. El 90%, claro, y parece que las dudas jurídicas que planteaba esta mañana no se han resuelto, por lo tanto el Consejo ha terminado sin abrir la puerta por ahora al uso de estos fondos, porque el tema va a seguir encima de la mesa y seguirá discutiéndose, Aimar, en la cumbre del mes de diciembre. Había otro gran asunto, lo hemos comentado esta noche, el capítulo de vivienda. Ha habido media hora de discusión. Los líderes han pedido un plan ambicioso al ejecutivo de von der Leyen, que ya ha anunciado que pretende presentar un plan a final de año, además de una norma que aborde el alquiler turístico, algo que se compromete a presentar a mediados del año que viene. Sánchez, en la rueda de prensa, ha vuelto a insistir en tomar medidas desde Europa.
que desde Europa se articulen medidas legales para que sea posible reducir la compra de vivienda para uso no residencial, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas. Y finalmente, que se ponga a disposición financiación comunitaria específica para la construcción de vivienda protegida asequible. En cualquier caso, el capítulo de vivienda se queda en compromisos bastante vagos, pero sí tenemos el compromiso de la Comisión de presentar un plan ambicioso, como le piden los líderes, a final de año. Había otro gran asunto, que son el cumplimiento de los objetivos climáticos. Se han acercado posturas entre los gobiernos, hay luz verde para que se siga trabajando en el cumplimiento de esos hitos. El principal, reducir las emisiones en un 90% en 2040, algo que ha defendido el presidente del gobierno. Eso sí, a cambio de un compromiso para introducir cláusulas de flexibilidad que han exigido algunos gobiernos conservadores, que de alguna forma permite avanzar en la consecución de esos objetivos, contentando a los países que presentaban dudas y abriendo la puerta a que se puedan rebajar. Además, la presidencia danesa pretende sellar este compromiso, el cumplimiento de este objetivo, en una reunión de ministros el próximo 4 de noviembre. Enrique, gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y otra de las noticias hoy aquí en España es que la jueza de la Dana ha citado a declarar el 3 de noviembre a Maribel Vilaplana. Maribel Vilaplana es la periodista que estaba comiendo con Mazón en el Ventorro mientras Valencia se ahogaba. A Vilaplana la citan como testigo y por lo tanto está obligada por ley a decir la verdad. La verdad de lo que vio aquel día ella en el Ventorro. Cuándo llegó con el presidente, cuándo no llegó, qué llamadas hizo, qué no llamadas hizo. Si el presidente estaba en disposición de gestionar lo que tuviera que gestionar en aquellas horas fatídicas, 229 muertos. Vilaplana va a tener que decirle la verdad a la jueza y a las partes cuando le pregunten el 3 de noviembre. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Va a ser interesante lo que diga Vilaplana allí. Va a ser muy interesante a ver hasta dónde dice y a ver lo que le dejan callar. No lo sé. Vilaplana tuvo muy mala suerte ese día. Muy mala suerte. Estuvo en el lugar en el que no podía estar, el día en el que menos tenía que estar. Mazón cree que tuvo mala suerte, pero en su caso no hay esa mala suerte. Todo el mundo tiene derecho a comer y a relajarse. También los que están de guardia, como el presidente de la Generalitat. El primer error de ese presidente en concreto es que la línea de esas mini vacaciones que se tomó en mitad del día es muy delgada. A la mínima perturbación hay que abandonar cuanto antes, ¿no? El segundo error también compete a Vilaplana, y es que la mala suerte hay que saber gestionarla. Y una de las virtudes de la gestión de la mala suerte es decir la verdad desde el principio, porque con la mentira esa mala suerte se puede convertir ya en otra cosa. Y para gestionar algo es muy valioso, y esto ya va por Mazón, decir la verdad, no marear con la verdad. No vas a convertir ya la mala suerte en buena suerte, eso es imposible. Pero sí es cierto que puedes, en el caso de Mazón, no transferir tu mala suerte a tus gobernados, a los demás, que es lo que ocurrió. Eso en caso de que hubiese sido mala suerte, porque irte de fiesta, a mí me gusta decir fiesta, porque estuvo 3 horas y media. Yo no concibo una comida en un día laboral de 3 horas y media que no devenga en fiesta o en un ambiente más relajado del habitual, o de una comida de negocios, como al parecer era, porque les estaba ofreciendo un puesto. Bueno, irte de fiesta 3 horas y media al día, en que por la mañana le estaba ofreciendo un puesto, eso es, le estaba ofreciendo, eso es lo que dicen que sí. Bueno, irte de fiesta o irte a una comida de 3 horas y media al día, en que por la mañana ya estaba todo el mundo alerta, demuestra bastante incompetencia. Seguir en esa comida después de las llamadas de tu consejera, y que aquí en la ventana ya hubiesen llamado alcaldes desesperados para entrar en directo, solo significa que su presencia, la presencia de Mazón en el cargo un año después, es una anomalía, es una grosería y es una falta de respeto a todos los muertos, cuyo responsable ya no es él, sino su propio partido. Javois, gracias. A ti. Eso. Habrá mucha gente que se esté preguntando por qué la jueza cita a Maribel Vilaplana y no cita a Carlos Mazón. Carlos Mazón está aforado. Carlos Mazón, mientras siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana, está aforado, y el único tribunal que podría investigarlo, citarlo y en su caso juzgarlo es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De hecho, la jueza de la Dana, en un primer momento, cuando algunas acusaciones le pidieron citar como testigo a Maribel Vilaplana, la jueza de la Dana dijo que no, porque sería poner el foco sobre lo que hizo Mazón, y que eso sería llevar el foco hacia la acción o inacción de Mazón, y que no lo quiere llevar hacia ahí de momento porque Mazón está aforado. Veremos qué pasa, si esta causa termina elevándose, no termina elevándose, pero la jueza intentó no llamar a Vilaplana, pero es la propia Audiencia de Valencia quien le dice a la jueza: llame a Vilaplana, cite usted a Maribel Vilaplana,
que como testigo está obligada a decir la verdad, porque hay cosas de lo que pasaron aquel día que por ahora solo ella puede aclarar. Porque en el Ventorro estaban dos, Vilaplana y Mazón. Y a Mazón por ahora no se le puede convocar, como aforado que es. Le acaban de preguntar al presidente en Bruselas, al presidente Pedro Sánchez, acerca de su comparecencia la semana que viene en la comisión de investigación sobre la DANA. Esta ha sido la respuesta, no, sobre la DANA no, la comisión de investigación sobre la supuesta financiación, bueno, sobre el caso Ábalos en el Senado. Esta ha sido la respuesta del presidente. ¿Cómo afronta la comparecencia que tiene usted el jueves que viene en el Senado? ¿Si piensa responder o va a optar por guardar silencio? ¿Pero tienes alguna duda, Sandra, de que no voy a responder? Le pregunto. Pues eso sí sería una noticia, ¿no? Si digo que no voy a responder, pues claro que sí, yo voy a ir a la comparecencia. Por cierto, que creo que soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales de la historia de la democracia. Voy a comparecer, voy a responder con total transparencia, porque ese no solamente es mi compromiso, sino mi convicción, ¿no? Esa es la respuesta de Pedro Sánchez ante esa pregunta sobre la comisión de investigación en el Senado acerca del caso Koldo, comisión en la que hoy ha comparecido la actual gerente del Partido Socialista y el gerente que tuvo el Partido Socialista durante la etapa de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización. El anterior gerente, el de la etapa Ábalos, ha dicho que no iba a contestar a nada antes de comparecer ante el Tribunal Supremo, que eso será la semana que viene, pero quien sí ha contestado ha sido la actual gerente, que ha insistido en que no ha habido ni un solo pago en efectivo que no esté perfectamente computado, contabilizado en las cuentas del partido. Esto es lo que ha dicho la actual gerente del Partido Socialista. Miguel Ángel Campos. Ana Fuentes ha afirmado en su comparecencia en el Senado que todo gasto en el PSOE está reflejado en su contabilidad, soportado por facturas, y ha negado financiación ilegal o caja B. No hay una caja B en el Partido Socialista. Cada euro que entra en la caja del Partido Socialista y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito. Respecto a los posibles descuadres advertidos por la UCO derivados de conversaciones de los implicados que apuntan a que se abonaron más gastos de los que refleja la documentación aportada por el PSOE al Supremo, dice que los están investigando, pero se muestra convencida de que estarán reflejados si se pagaron y que podrán explicarlos al juez. Si el Tribunal Supremo nos pide que aclaremos determinados conceptos surgidos a raíz de determinadas conversaciones, el Partido Socialista Obrero Español estará encantado de aportar toda la documentación que sea necesaria, porque toda está soportada documentalmente. Ana Fuentes también ha manifestado que Sánchez cobró gastos por transferencia y efectivo del partido sujetos a las mismas comprobaciones que cualquier trabajador. Siempre fuese en efectivo o fuese por transferencia, su origen era ilícito y el presidente del gobierno estaba sometido al mismo proceso de liquidación que el resto de los trabajadores de la casa. La gerente también ha explicado cómo funciona la caja de efectivo del PSOE. Se reclama una remesa al banco que es mayor en campaña electoral y que es doblemente contabilizada tanto por la entidad bancaria como por el partido. Una vez que se ha solicitado al banco, este nos trae el dinero mediante una empresa que trabaja para ellos y que además lo anota contablemente. Nosotros lo anotamos en nuestra contabilidad y el banco hace también su asiento contable. Ese dinero, siempre en billetes de 50 euros o de valor facial inferior, se ingresa en la caja fuerte y se va extrayendo para liquidar gastos justificados. La gerente del PSOE ha añadido que desde que fue nombrada gerente, en octubre del 21, no ha habido pagos en efectivo superiores a 1.000 euros. Sánchez esta noche en Bruselas. Respecto a la pregunta sobre la financiación irregular, a ver, la financiación irregular tiene una sede en España que está pagada con dinero en B. Sí, ¿no? Donde se cobraban sueldos en B. También. Y es en la calle Génova. Sobre, como cualquier español, que yo haya podido liquidar gastos que he adelantado, pues en fin, si es que eso no es el problema. El problema es la trazabilidad de esos recursos que se ponían a disposición de uno u otro partido. Y en nuestro caso, pues como he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir, el informe de la UCO, de la Guardia Civil, lo que dice es
que esa trazabilidad, que entiendo que es lo que ha dicho la gerente del Partido Socialista, pues es total. Rico. Bueno, aquí hay que limitarse a los hechos haciendo una advertencia, ¿no? Que es que estamos hablando de una instrucción judicial, básicamente, que está en curso. Por lo tanto, cualquier reflexión que hagamos es lo que sabemos a día de hoy. Dentro de 7 días, dentro de 10, si aparecen otros datos, pues habría que valorarlo. No, a día de hoy, ¿qué sabemos? A día de hoy sabemos que la UCO no ha encontrado financiación irregular, no ha encontrado una caja B. El tema del funcionamiento de la caja B, además, yo creo que es muy sencillo de explicar. El ejemplo, escuchábamos a Sánchez poner el ejemplo del PP, donde está demostrado judicialmente que hubo una caja B, pero la caja B se compone de 2 elementos. Entra dinero y de forma ilícita, dinero que no se contabiliza, en el caso del PP eran básicamente empresarios, por pago, por adjudicaciones, etcétera, y ese dinero ilícito también sale sin contabilizar a determinados dirigentes del partido. En el informe de la UCO, toda la primera parte falta. No hay ingresos en ilícitos detectados en la supuesta caja B del PSOE. Por lo tanto, si falta eso, ya no podríamos hablar de financiación irregular. ¿Qué dice la UCO? La UCO dice que hay, de acuerdo con las comunicaciones, un descuadre en esos gastos del adelanto de efectivo, ¿vale? O sea que, dicho esto, yo creo que el PSOE, como ha dicho la gerente, obviamente tiene que explicar hasta el último euro que haya salido de la caja, y si hay algún descuadre, explicarlo al Tribunal Supremo y a los ciudadanos españoles, ¿no? Pero el empeño del PP por equiparar un descuadre, sí lo hay, de unos miles de euros con el sistema que tenían montado, bueno, es absurdo, porque es hablar de lo que no existe, cuando yo creo que el PP podría hablar de lo que existe, que ya me parece suficientemente grave lo que pasó con Ábalos y durante la época de Ábalos, pero es que es un mecanismo fácil de entender. Los ingresos ilícitos de aumento no están. Valentina. A lo mejor porque no existen y por lo tanto nunca van a aparecer, o a lo mejor porque no los han encontrado. A ver, a mí me ha parecido curioso, primero, que Mariano Moreno, que es el primer gerente, el que conocía y el que estaba originalmente, ¿no?, en los años anteriores al 2021, que es desde cuando está esta nueva gerente, y por tanto que tenía esa relación con Ábalos, con Cerdán y con Koldo, pues que no haya querido declarar. Entiendo que efectivamente está a punto de declarar en sede judicial y que esto le puede complicar, pero bueno, ha habido informaciones que justamente lo que hizo en su época, pues que aumentó en 10 millones de euros los ingresos que había tenido el Partido Socialista, ¿no? Yo no digo que sean ingresos ilegales, pero que creo que hay preguntas que sí que hubiese sido bueno que contestase. Por parte de la gerente de hoy, me parece que no ha quedado tan claro como al menos para mí, no ha quedado nada claro cómo es el sistema de pagos. Ella decía que los pagos en efectivo eran excepcionales y que todas las dietas se pagan por transferencia, pero cuando le preguntaron directamente por el caso del presidente del gobierno, primero dijo que no había cobrado nunca en metálico y después dijo que realmente a esa pregunta no podía responder porque había veces que era o en efectivo o por transferencia. Es decir, no es tan nítido cómo se producen esos pagos. Pero creo que lo relevante aquí, efectivamente, todos sabemos que la contabilidad A es la que sale del banco y la que entra en Ferraz. Esa no es, que es la que va al Tribunal de Cuentas. Sobre esa no hay ninguna duda. Lo que hay duda es cómo conseguían esos sobres transparentes y esas cantidades brutales que además cuando alguien le llama a lo que te pagan en soles, lo hablas en clave, no, evidentemente muy dinero A no puede ser. No, perdóname. En el informe de la UCO dice que el origen del dinero, esos 95.000 euros famosos, lo explica perfectamente. Dice que hay 2 orígenes. Las comisiones de Aldama, alguien que el PP va a convertir en santo súbito un día de estos, y la obra vinculada a Cerdán. Cuando figura hablan de en el folios, de de soles, de lechugas, nada de todo eso iban al PSOE a por él, porque sí que las conversaciones entre el matrimonio
iban a por soles, a por lechugas y a por folios a la sede de Ferraz. Yo no sé si iban a por... Si es simplemente un... No, pero no tratemos de confundir, caja. Insisto, que estamos intentando confundir lo que es los ingresos con los gastos. En el informe de la UCO se dice que los ingresos, que insisto, me parece suficientemente grave, son obra vinculada a posibles comisiones obtenidas por Cerdán, por simplificarlo mucho, y comisiones de Aldama. ¿Vale? No dice que haya una caja B del PSOE. Y luego están los descuadres en lo que se paga, en adelantos o en lo que sea, el PSOE a Ábalos y a Coldo. Yo simplemente digo, no mezclemos, porque si no, en un tema de estos parece que podemos confundir a la audiencia, que no será el objetivo. Sí, bueno, que no todo, o sea, el caso, evidentemente, la posible financiación ilegal sería lo que emparentaría este caso con otros casos de corrupción históricos, demoledores, ¿no? La financiación ilegal es lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un gran caso de corrupción que afecta a un partido, pero el caso tiene unas dimensiones mucho más amplias, ¿no? Ya por los audios sabemos de posibles mordidas, sabemos de colocación indebida de personas cercanas a Ábalos en puestos clave. Ahora, de la financiación ilegal concretamente solo hay sospechas, tenemos más noción de lo que ha salido y no de lo que ha entrado. Puede resultar llamativo y evidentemente habrá que aclararlo, que se detecte un descuadre, o también que haya habido unas liquidaciones en metálico desde mi punto de vista elevadas, ¿no? Por ejemplo, de más de 30.000 euros al caso de Cerdán, que también habrá que aclarar, o será interesante saber a quiénes se les han liquidado gastos de esas características, a cuántos y cuánto ha sido, si han sido solo unos pocos, han sido solo ellos, ha habido algunos más, quiénes han sido, ¿no? Cuándo y en qué época, ¿no? Todo eso será interesante saberlo, pero a fecha de hoy, el dinero de fuera que supuestamente le llegó por tratos ilegales a Cerdán, no tenemos constancia de que haya regresado a las arcas del PSOE. Hablando de supuesta corrupción, los argentinos tienen que ir a las urnas este domingo para renovar a la mitad de los diputados y a un tercio de los senadores. Y va a ser un buen termómetro para ver hasta qué punto Argentina sigue confiando en Milei, porque las encuestas dibujan un panorama muy ajustado y que se explica por varios escándalos de corrupción. El de la estafa de la criptomoneda Libra, las acusaciones a la hermana de Milei por cobrar supuestas comisiones por adjudicar contratos sanitarios, la salida de su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, que admitió haber cobrado $200.000 de un narcotraficante, y todo esto juntado con los recortes brutales y las formas Milei que han hecho que algunos no vayan a volver a apoyarle esta vez. Marisol Rojas. Omar no va a darle su confianza al partido de Milei. Estoy jubilado con una jubilación bastante buena dentro de lo que es la Argentina. Tiene ingresos por una explotación agrícola y vive en un barrio tranquilo. Es de un centro derecha liberal, al que no le gustan los excesos. Por eso bromea con que él representa lo que Javier Milei llama despectivamente un viejo meado. Los viejos meados también piensan. Ya no conecta con las políticas de Milei, por lo que se encuentra en la farmacia. Y va la gente, trae la receta, le pregunta cuánto sale y se van sin comprarlo los remedios. Son desconocidos para mí, pero es una muestra de que la gente no puede pagarlo, ¿no es cierto? Tampoco le gusta que su presidente promocionara en su cuenta de X la criptomoneda Libra, que dejó a miles de inversores sin su dinero. A la mañana siguiente yo dije, o este es un delincuente o es un estúpido. ¡Hola a todos! Pedro es médico y se quedó boquiabierto cuando Milei dio un concierto para presentar su último libro. Yo no lo pude ver porque, te digo sinceramente, me dolía el estómago, o sea, lo tuve que cambiar. Es de los que viven mejor con Milei porque consigue ahorrar más en dólares, pero eso no va a decidir su voto. No puedo analizar mi metro cuadrado, mi realidad. Veo una cuestión más macro y no me gusta. Jamás se le reconoció el esfuerzo a jubilados, salud, etcétera. Esa insensibilidad o esa falta de empatía con los sectores que hacían el esfuerzo no me gustaron para nada. Toda la casta es de mi apetito. Otro votante descontento es Marcos, es consultor y aunque su situación económica no ha mejorado, dice que el bolsillo no va a condicionar su voto. Su castigo viene por la imagen que proyecta su presidente. Él intenta copiarlo a Trump, pero la verdad es que Trump tiene más estilo. Sí. No me parece que lo esté logrando, digamos. Porque Trump tiene, dentro de sus vaivenes, tiene como lineamientos más claros y no hace cosas payasescas. Y esto cree que le pasará factura a la derecha argentina. Lo que logra es que desaparezca la derecha durante 30 años, porque después de esta payasada es difícil que se vuelva a regenerar otro candidato dentro del mismo espacio.
El partido de Milei, que barrió al peronismo hace 2 años, encara una recta final de campaña muy ajustada. Sheila Wilker dirige 3.0 y sus estudios de opinión pública apuntan a que el apoyo a Milei ha dejado de ser incondicional. Los que voten a su partido lo harán con menos entusiasmo. Por rechazo del peronismo, por horror al vacío, ¿no? Si no es Milei, ¿quién? Porque siguen apostando un poco al cambio, no quieren dilapidar el esfuerzo hecho hasta ahora, y creo que ahí hay una zona de riesgo para el gobierno. Omar, Marcos y Pedro apuran las horas para decidir a qué diputados y senadores van a votar. Es algo medio recurrente en Argentina, que uno vota para que no gane otro y después te la vivís dando contra la pared. Entonces llega un momento que vos decís, bueno, yo voy a votar por convicción y que sea lo que Dios quiera, porque al final es lo que Dios quiera. Esta vez esperan no tener que arrepentirse. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El cuarto invierno. La Guerra Civil Española duró 2 años y medio largos en la década de los 30 del siglo pasado. Nuestros abuelos o nuestros padres nos contaron los sufrimientos que padecían en aquellos interminables días. Si algo no lo impide, los ucranianos están a punto de entrar en su cuarto invierno de conflicto desde que fueron invadidos por la Rusia de Putin. Los últimos ataques están afectando a las infraestructuras eléctricas, al acceso al agua potable y a la calefacción de amplias zonas del país, lo que afectará al frío y al hambre de la población, convertidos otra vez en armas de guerra. Poco a poco, aquella invasión que comenzó en febrero de 2022 se ha ido convirtiendo en una guerra prolongada con gran desgaste humano y material. Los ciudadanos están exhaustos de resistir contra el empuje de un imperio. El presidente Zelensky pide a la comunidad internacional menos gestos vacíos y declaraciones huecas, y más envíos de sistemas de defensa aérea, además de que se garantice el cumplimiento de las sanciones contra Rusia. No se trata solo de geopolítica, sino de vida cotidiana. Ojalá no se repita lo sucedido en Gaza, en donde Israel y Estados Unidos se reunieron y acordaron el futuro de la franja sin los gazatíes presentes. Zelensky pretende impedir salidas falsas a conflictos complejos. Punto y 25. Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Ángel Munarriz, un abrazo, amigos. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.